¿Qué tal, Pablo? Me asusté, Pablo. No, ¿Por qué digo? puede ser que sea muy pesado, por eso ¿no? ¿Cómo? Que puede ser que tenga muy pesada o muchas imágenes. Tal vez eso hizo que tarde en... Ah, tardaste con la otra grabación, digamos, ¿eso fue? Claro, puede ser eso. Ah, O capaz que la internet acá es a veces... claro, claro. Yo ya le había escrito a Murúa, te había escrito a vos, yo no sabía. Digo, ay, ¿qué está pasando? Bueno, muy bien. La tecnología. Ahí están. Ya, Perfecto. apaguen los... ¿Sigo entonces, Pablo? Sí, 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 sí. Solamente Perfecto. se apaguen los micrófonos y ya está. Exacto. Bueno, entonces habíamos quedado en esta diapositiva donde habíamos ya empezado a hablar de cómo llegamos al diagnóstico, ¿no? Como siempre, acá como fíjense acá arriba dice, la sospecha clínica, ¿eh? Entonces después a partir de la sospecha clínica podemos reunir criterios ya de una endocarditis definida o posible o probable, y puede tratarse entonces de una endocarditis de válvula nativa o protésica, y le vamos a hacer siempre estudios complementarios. Hasta aquí seguramente ya hicimos, digamos, además de interrogar al paciente, revisarlo, eventualmente haberle encontrado insuficiencia cardíaca, un soplo nuevo, por ahí algún signo de que ya se ha presentado con alguna embolia, lo hemos cultivado, por supuesto se inicia, se saca un laboratorio, dentro del laboratorio encontraremos signos digamos, de infección, como los glóbulos blancos altos, puede haber una PCR alta o una eritro alta, seguramente. Este, se piden algunas cosas específicas como factor reumatoideo, por las complicaciones de la endocarditis, dentro de las cuales está la glomerulonefritis. También se pide el sedimento urinario siempre en un paciente con sospecha de endocarditis, fondo de ojo para observar manchas de Roth, y eso lo complementaremos con estudios siempre empezando con un ecocardiograma. En un ecocardiograma donde vamos a estar buscando justamente las lesiones propias de la endocarditis, como vimos anteriormente, criterios mayores como vegetación o abscesos o fístulas, que en realidad son comunicaciones que quedan a consecuencia de donde seguramente hubo un absceso. Entonces, puede ser que en un primer eco no encontremos ningún hallazgo típico o que represente un criterio mayor de la endocarditis. Entonces, debemos repetir el eco. Nosotros en el EIRA 3 preguntamos cuántas veces tuvo que repetir el eco o si fue necesario repetir el ecocardiograma para confirmar el diagnóstico de endocarditis. Y el 40% de los investigadores contestaron que, digamos, en un 40% de las veces tuvieron que repetir el eco para confirmar el diagnóstico de endocarditis. Como vemos, entonces sigue siendo una enfermedad de alta sospecha clínica. A la vez también nos podemos apoyar en otros estudios, como por ejemplo hacer imágenes de eventos embólicos, ¿no? Para eso se puede hacer lo que llamamos una pantomografía o resonancia, para ver, por ejemplo, la presencia de embolias a nivel del vaso, que es una embolia frecuente, o una embolia también renal, o también, por supuesto, la embolia más frecuente, que es el sistema nervioso central. Y si también encontramos una imagen de embolia, eso también será un criterio para endocarditis. Lo mismo una tomografía cardíaca. En el caso de la sospecha de una endocarditis protésica y no haber encontrado inicialmente imágenes contundentes, digamos, en el eco, como les decía, son criterios mayores ahora ir a hacer un PET-CT o un SPECT-CT, donde en el primer caso se ve actividad, digamos, lo que se marca es el metabolismo de la glucosa. Entonces, si hay ahí presencia de metabolismo activo, indica
digamos, se puede confirmar que se trata de una vegetación, o lo mismo si es positivo cuando marcamos leucocitos, o sea, si capta la imagen con leucocitos marcados, eso habla de actividad inflamatoria en la lesión sospechosa, y podríamos de esta manera decir que esto es un criterio mayor, para endocarditis. Entonces, como les decía, a partir de estos estudios complementarios, si teníamos la sospecha de endocarditis, podríamos confirmarla o no, o digamos, tener, por ejemplo, una alternativa. Por ejemplo, yo le hice una tomografía o una resonancia y la imagen por ahí me inclina más a pensar que se trata de un tumor y no de una vegetación. Con respecto al algoritmo del eco, esto les quiero remarcar, es algo muy importante, siempre se empieza con un eco transtorácico. En el caso de una endocarditis valvular protésica, siempre vamos al transesofágico. Cuando no encontramos nada en el eco transtorácico, vamos al transesofágico, siempre y cuando, por supuesto, la sospecha clínica se mantenga, porque, por ejemplo, vegetaciones de menos de 10 milímetros muchas veces no se ven en el transtorácico y sí se ven en el transesofágico. Aunque, digamos, ya en el eco transtorácico encontremos lesiones típicas de endocarditis, vamos a un transesofágico porque, por ejemplo, podemos ver mejor la membrana mitroaórtica, que es una zona, por ejemplo, de absceso, y si yo veo un absceso, en general, la resolución de la endocarditis va a ser quirúrgica. Lo mismo el eco transesofágico me permite ver mejor las lesiones valvulares, el estado de la válvula, que también ante una decisión quirúrgica es muy importante. Y si el eco es negativo y la sospecha se mantiene, debemos repetir el eco, como dice acá, debemos repetirlo entre 5 y 7 días después. ¿Cuáles son los hallazgos más frecuentes en el eco? Fíjense, estos son resultados del EIRA-2. La vegetación, más del 80% de los pacientes con endocarditis, cuando se le hace un eco, tiene una vegetación. Esto quiere decir que si yo le hago un primer eco y un segundo eco y el paciente no tiene una vegetación, bueno, la probabilidad de que sea una endocarditis va disminuyendo. Puede haber otros hallazgos, como por ejemplo la presencia de un reflujo valvular severo, pero esto no es un criterio para endocarditis. Sí, si encuentro una perforación, valvular o un absceso. Estos sí son criterios mayores para endocarditis. Fíjense, se encuentran igual en menor porcentaje que la vegetación. Y lo que les quiero mostrar es, fíjense, absceso del anillo se encontró en un porcentaje que fue alrededor del 8%, en el EIRA-2, y en el, acá no tengo la diapositiva, pero bueno, les quería comentar, en el EIRA-3, aunque acá no tengo la diapositiva para marcárselos, pero en el EIRA-3 el porcentaje de abscesos fue casi del 15%. ¿Por qué? Porque en el EIRA-3 se hizo mucho más eco transesofágico que en el EIRA-2. El EIRA-3 fue hecho casi 15 años después del EIRA-2. Y la posibilidad del acceso al eco transesofágico hoy en día es mucho mayor que hace 15 años. Con respecto a las complicaciones de la endocarditis ya venimos hablando, pero la insuficiencia cardíaca es la causa más, la complicación más frecuente de la endocarditis, y además la causa más frecuente por la cual uno decide operar a un paciente. Esto ya entra dentro del tratamiento, no entra dentro de lo que es medicina, pero para que ya también lo vayan sabiendo, ¿no? Los abscesos cardíacos también son una complicación, es mucho más frecuente cuando la endocarditis es de válvula aórtica. Dentro de las complicaciones neurológicas, sin duda la embolia es la complicación más frecuente, y dentro de las embolias, la más frecuente es al sistema nervioso central, y también es mayor cuando se trata de una endocarditis de válvula aórtica, por estáfilo, por cándida o por gérmenes del grupo ACE, y la probabilidad de embolia disminuye luego de 2 semanas de tratamiento antibiótico. Los aneurismas micóticos, denominados así por la morfología, digamos, el aneurisma es una dilatación localizada de una arteria,
la forma, digamos, se llama aneurisma micótico porque tiene la forma como de un hongo, digamos, con una base como de implantación del aneurisma más fina y después redondeada, como es justamente la forma de un hongo. La causa de los aneurismas micóticos, de estas dilataciones localizadas de las arterias, son las embolias de los vasa vasorum, y es importante dentro de los aneurismas tener en cuenta los aneurismas intracerebrales, justamente que se pueden romper y pueden producir la muerte del paciente. Es muy discutido ir a buscarlos, los aneurismas, si el paciente no tiene síntomas, pero si hay síntomas neurológicos, por supuesto, se buscan a través de una angioresonancia, y si son accesibles, se los trata, digamos, no necesariamente quirúrgicamente, muchas veces percutáneamente. Puede haber lo que llamamos también aneurismas. Los aneurismas se clasifican en el caso de la endocarditis, ¿no? Intracraneales, porque tienen un riesgo específico, ¿no? Y los extracraneales, que pueden aparecer en cualquier parte del árbol arterial del cuerpo. Los más graves suelen ser los que están a nivel abdominal, porque suelen ser grandes, y si se rompen pueden dar hemorragias fatales, así que cuando uno los encuentra también muchas veces los tiene que intervenir. Y las otras complicaciones son los abscesos, más allá del absceso, digamos, cardíaco, abscesos por embolias, justamente de la vegetación, por embolias sépticas, dentro de los cuales uno de los más frecuentes son los esplénicos, que por supuesto muchas veces también, porque siempre obligan a ser tratados, no necesariamente quirúrgicamente, muchas veces se drenan percutáneamente. Entonces, fíjense qué porcentaje en el EIRA-2 vimos de complicaciones. Casi el 70% de los pacientes tuvo alguna complicación, ya sea de embolia o de insuficiencia cardíaca, en el transcurso de la enfermedad. Que el paciente evolucione a un shock séptico o una hipertermia persistente, por supuesto habla en general de que un paciente no ha podido ser tratado o médicamente, porque les decía, muchas veces no son fáciles de tratar las endocarditis, porque la llegada del antibiótico es compleja, digamos, en una válvula que en general está poco vascularizada, ni hablar de una válvula protésica. Otras complicaciones, como por ejemplo la insuficiencia renal aguda, que tiene varias causas en la endocarditis, y en general todas graves, desde la embolia renal hasta que puede ser secundaria digamos, a las sepsis graves, al shock séptico, a la insuficiencia renal, a la glomerulonefritis, por nefrotoxicidad, ¿no? Siempre es un predictor de mal pronóstico la insuficiencia renal, y puede ser por varias causas. Las embolias, como les decía, causa frecuente, y que también muchas veces implican que hay que operar al paciente. Pero fíjense, la insuficiencia cardíaca es la complicación más frecuente de la endocarditis. Por supuesto, por un daño valvular agudo o subagudo. Siempre, digamos, el corazón, si uno le cambia las presiones bruscamente, no logra adaptarse. Por eso por ahí el paciente tiene una endocarditis y hace una insuficiencia mitral moderada, severa, pero como la hace bruscamente, eso le produce una insuficiencia cardíaca que no se puede tratar médicamente. A diferencia de por ahí, un paciente puede tener una insuficiencia mitral que se va enfermando crónicamente y podría llegar a grados más severos, pero los cambios de presión son más progresivos, el corazón se adapta. Bien, acá vemos en el EIRA-3, muy similar las complicaciones. Acá tengo este porcentaje que les quería mostrar. Fíjense, como les decía, se observaron en 15% pacientes con absceso. Esto podría atribuirlo, bueno, porque prevalece mucho más el estáfilo, que produce más absceso, pero también porque se encontró más, porque se buscó más, porque se hizo más eco transesofágico, y el absceso se ve mucho mejor en el eco transesofágico. Sigue siendo, como ven, la insuficiencia cardíaca la complicación más frecuente. Otras complicaciones como trastornos de la conducción. Justamente hace poco, a pesar de que, como decía, es una enfermedad de baja incidencia, pero los pacientes
muchas veces vienen de a pares, ¿no? Este mes tuvimos 2 pacientes con endocarditis en la unidad coronaria del hospital con bloqueo AB de primer grado. Esto es frecuente, digamos, generalmente cuando son endocarditis de válvula aórtica, también mitral, pero si se afecta la mitroaórtica, pero fundamentalmente la válvula aórtica, el anillo de la válvula, en realidad no tiene anillo, pero la implantación, digamos, de la válvula está muy cerca del nodo AB, por eso es muy frecuente encontrar trastornos de conducción asociados a las endocarditis de válvula aórtica. Fíjense lo que hablé al principio, ¿no? La mortalidad de la endocarditis, promedio 24-25%, no ha cambiado, fíjense, desde el EIRA 1, hecho en el año 90, al EIRA 3, hecho en el año 2015, pasaron varias décadas y la mortalidad se mantiene. A pesar de que el diagnóstico se hace más precoz, a pesar de que la intervención quirúrgica se hace más precoz, a pesar de que hacemos mejor diagnóstico con el eco transesofágico, con los cultivos que se hacen ahora automáticos y no manuales, pero el perfil de paciente cambió, pacientes más con mayor inmunocompromiso, más endocarditis nosocomiales, más endocarditis protésica, por gérmenes más patógenos como el estáfilo, y entonces la mortalidad, como ven, se mantiene, y como ven, en promedio, esta es la mortalidad en promedio, ¿no? Pacientes que tienen endocarditis, por ejemplo, un paciente con inmunocompromiso, con insuficiencia renal, crítico, con una endocarditis por estáfilo, puede llegar a tener una mortalidad de alrededor del 60-70%. Esto es la mortalidad promedio del paciente internado, es una mortalidad alta. Fíjense acá estas variables tan clínicas que dieron como predictores independientes de mortalidad, como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la edad mayor de 65 años, todos estos fueron predictores que pudimos sacar del registro EIRA 3, predictores independientes de mortalidad. Y la última diapositiva es con respecto a la profilaxis. Ustedes saben que, digamos, que los pacientes con enfermedad predisponente a endocarditis, básicamente enfermedad valvular, durante muchos años, cada vez que iban a ser sometidos a un proceso odontológico o a procedimientos geniturinarios, gastrointestinales, del tracto respiratorio o de la piel, se les hacía profilaxis con tratamiento antibiótico con amoxicilina. Pero, digamos, en el año 2008, las guías europeas, las guías americanas, cuestionaron la profilaxis, ya que no había ninguna demostración de que el tratamiento profiláctico con antibiótico disminuyera la probabilidad de que el paciente adquiera una endocarditis a partir de un procedimiento. Y por el contrario, lo que se había sí logrado era tener estreptococos resistentes a la amoxi en la comunidad por el uso indiscriminado, por así decirlo, de antibióticos. Y entonces a partir del 2008 se indicó profilaxis solamente a pacientes de alto riesgo de endocarditis. ¿Cuáles son? Los pacientes con válvulas protésicas, los pacientes que han tenido endocarditis previa, los pacientes trasplantados y los pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas corregidas. Esto, digamos, costó mucho a la comunidad médica aceptarlo, y hoy en día todavía, a pesar de las recomendaciones, se siguen haciendo profilaxis en forma indiscriminada. Les ha pasado seguramente que van al odontólogo y les indica profilaxis con antibiótico, incluso aunque no tengan cardiopatías predisponentes. Con respecto al procedimiento odontológico, no debería indicarse en todos los procedimientos, sino en ciertos procedimientos y a pacientes de alto riesgo. ¿Cuáles son estos procedimientos? Son aquellos que requieren manipulación gingival o periapical, o perforación, digamos, de la mucosa oral, o sea, los que realmente tienen posibilidad de hacer mayor bacteriemia. Y la profilaxia a procedimientos geniturinarios, gastrointestinales o del tracto respiratorio, como por ejemplo
una endoscopía, debería hacerse solamente si hay una infección previa documentada. No obstante, ustedes van a ver también que en estos procedimientos muchas veces se hace profilaxis, porque ya les digo, estos cambios muchas veces que se recomiendan no son siempre aceptados por la comunidad médica. Y esto es todo, así que ahora que todavía seguramente nos quedan varios minutos de este segundo Zoom, si quieren hacer preguntas, dudas, los escucho. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Estás ahí, Pablo? Sí, acá estoy, doctora. Bueno. Estoy bien. Bueno, no sé si quieren hacer preguntas o quieren hacer alguna pregunta en el chat, si no lo quieren preguntar con el micrófono. Si no tienen dudas, entonces les recomiendo leer Endocarditis del libro de medicina interna que tengan, primero, y segundo, les recomiendo también que lo vayan a leer, a repasar el tema del libro de anatomía patológica que tengan, para que, digamos, en general, en los libros de anatomía patológica está bien especificado, digamos, o la fisiopatología, o justamente la anatomía patológica de la vegetación. Y así que, digamos, con respecto a los consensos, en general, yo les diría que se los recomiendo en todo caso leer en Medicina B cuando tengan más que nada que estudiar el tratamiento, digamos, porque en general el consenso por ahí les va a servir para actualizar el tratamiento. Así que ahora para Medicina A, yo les recomiendo que esto lo lean de cualquier libro de medicina interna y le sumen la parte de anatomía patológica. Y bueno, acá estoy viendo en el chat, bueno, de nada, que me agradecen la clase. Bueno, muy bien. Bueno, mañana... Bueno, Pablo, mañana nos volvemos a encontrar a las 8 de la mañana. Sí. Y les voy a dar síndromes pericárdicos, ¿no? Sí. ¿Está bien? Sí. Pericárdicos, periféricos, los pericárdicos. Síndromes pericárdicos. Bueno, perfecto. Del pericardio, ¿sí? Vamos a hablar de pericarditis, de taponamiento cardíaco, de pericarditis constrictiva. Perfecto. ¿Sí? Bueno, mañana a las 8 estamos acá. Mañana a las 8 estamos. Muy bien. Bueno. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Muchas gracias. Chao, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, gracias. Mañana, chicos, nos estamos viendo. Gracias. Hasta mañana, que estés muy bien. Hasta mañana.